Vamos, vamos, ahí, vamos. Eso está bien. Ella no está contenta. La base de la sociedad rusa se está resquebrajando hoy y Putin se ve obligado a esconderse detrás de una mentira de 400 años. El colapso económico de Rusia ahora se está volviendo innegable. 6 regiones rusas están al borde del colapso presupuestario. Las ciudades literalmente se están ahogando en aguas residuales humanas. Y Rusia no puede arreglar esto porque el 40% de su presupuesto federal va a la operación militar especial. Para empeorar la situación, la Unión Europea impuso su 19º paquete de sanciones. Ahora, la Unión Europea ha prohibido las importaciones de gas natural licuado y las exportaciones de inodoros. No estoy bromeando. La única defensa de Putin ante todo esto es el mito del buen zar y los malos boyardos. Todo lo bueno en Rusia es obra suya, pero todo el fracaso sistemático es culpa de los políticos corruptos que están debajo de él. Esta mentira es lo que se repite una y otra vez en la televisión rusa. En realidad tenemos un Estado débil. En realidad, nuestro Estado es débil. Fue creado para ser débil. Fue creado en los años 90 de tal manera que algún oligarca o alguna persona pudiera influir en cómo seguiría funcionando el Estado. Naturalmente, este Estado débil ahora necesita fortalecerse de alguna manera. No hay que esperar hasta que termine la guerra. No es un Estado débil, sino una construcción débil. Esa es su propia arquitectura. Por sí misma. Tenemos un poder presidencial fuerte. A eso es a lo que quería llegar. ¿Quedó claro de qué estábamos hablando? El Estado sobre el que se sostiene este poder, esta estructura, esta base, es débil. Cuando muchas órdenes del presidente son ignoradas, porque a los funcionarios les resulta más fácil no hacer nada, sabiendo las consecuencias, como con las refinerías de petróleo, correcto. El Estado no puede actuar porque no tiene cómo obligar a este funcionario. No existe un mecanismo para obligar a este funcionario. Aún más aterrador. Es aún más aterrador que eso. En los años 90, lo construimos de tal manera que se formaron vacíos de irresponsabilidad, cuando simplemente no hay nadie responsable ahí. Todavía pensamos que los ministerios gestionan los sectores para los que fueron nombrados, pero eso está muy lejos de la realidad. Por esas áreas cuyos nombres llevan, pero en la realidad ni siquiera se acercan. Los políticos rusos deben tener cuidado, ya que la televisión del Kremlin toma sus argumentos directamente del gobierno. Putin ahora solo culpa a los políticos. Pronto empezará a castigar a todos por sus fracasos. Verás, la situación en Rusia se está poniendo tan mal que ni siquiera la propaganda estatal pudo evitarlo. Así que tienen que hablar de eso porque está en todas partes. Eso significa que van a tener que darle a alguien al público para que lo culpen. No va a ser Putin. Mira lo que los medios estatales están diciendo sobre la economía de Rusia. Webb también publica los resultados de una nueva encuesta que muestra un cambio notable en el ánimo y las expectativas del público ruso. Aquí tienes más detalles de esa encuesta. El periódico dice que hoy, menos de un tercio de los rusos, el 27%, tiene esperanza de que la vida mejore en el país en los próximos 6 a 12 meses. Ahora, en abril, esa cifra era del 39%. Comercio. Santa Day también se enfoca en la economía. En la portada, esta historia. La demanda de productos lácteos cae, especialmente la de margarina y mantequilla. Esto se debe principalmente a un notable aumento en los precios por la inflación y la presión de los costos. Y la rotación. El presupuesto federal de 2026 ha pasado su primera lectura en el Parlamento ruso, en la Duma. Esto eleva el impuesto al valor agregado del 20% al 22%. Y mira estas cifras. Entonces, el gasto en defensa nacional representa el 29% del gasto federal total en el nuevo presupuesto. Gasto en seguridad nacional, 9% del gasto federal total. Así que eso significa que el 38% del gasto en el nuevo presupuesto se destina a defensa y seguridad. El 63% de los rusos está insatisfecho. Puedes apostar que las purgas vienen pronto. Tal vez incluso la Gran Purga 20, esto es solo lo que mencionan los medios estatales. Pero si investigamos un poco más en lo que los medios no están reportando, descubrimos que la situación es realmente grave.
6 regiones rusas han gastado todas sus reservas y están al borde de un colapso presupuestario. Cuando digo que están al borde, lo digo en serio. No es solo para llamar la atención. Estas 6 regiones tienen menos del 1% de su presupuesto anual en la cuenta bancaria, lo que significa que solo pueden cubrir unos 2 o 3 días de gastos antes de quedarse sin nada. Este tipo de crisis presupuestaria ha llevado a recortes de gastos, y las calles de algunas ciudades no se ven nada bien por eso. Una ciudad rusa literalmente se está ahogando en desechos humanos debido a la falla del sistema de alcantarillado. Está desgastado y no ha sido reemplazado ni reparado por falta de fondos. Recuerdo que el 40% del presupuesto federal ruso se usa para matar ucranianos en Ucrania. Mientras tanto, así es como se ven las ciudades rusas. No podríamos tener un mejor símbolo de lo mal que Putin está dirigiendo el país. Ahora, cuando ves cosas así, te das cuenta de que el gobierno tiene que hacer algo. Pero el problema es que ya han subido los impuestos varias veces, así que ahora literalmente están suplicando por dinero. El viceministro de Finanzas pidió a los rusos que presten sus ahorros al gobierno. Situaciones como estas son exactamente la razón por la que Putin ya está preparando esta narrativa de que todo lo que está pasando en Rusia no es su culpa. Son todas las personas bajo su mando las que son corruptas y no le hacen caso. Eso es porque ves problemas externos. Putin puede culpar a la OTAN, a Ucrania, pero los problemas internos no puede culparlos a un adversario extranjero. Debe darles a los rusos alguien a quien odiar. Seguro que no va a ser el mismo. Les va a dar a otros políticos y verás, él es muy bueno creando esta historia de espejos falsos donde la gente presta atención a todo lo demás y eso lo hace quedar bien. Mira esto en el ejemplo de cómo miente usando estadísticas. Antes de eso, recuerden 1.68 metros. La Oficina de Estadísticas de Rusia hizo un retrato del ruso promedio. Bueno, su edad promedio es de 41 años, así es. ¿Sabes qué me llamó la atención? Su estatura. La estatura promedio en Rusia es de 1.63 metros para hombres y 1.60 metros para mujeres. El hombre promedio en Rusia pesa 74 kilogramos y la mujer 67 kilogramos. Pensé, ¿qué es esto? ¿Por qué estamos en guerra con enanos? No tiene sentido. ¿Por qué? 1.63 metros. Decidí revisar qué dicen las estadísticas ucranianas sobre este tema. ¿Cómo es en Ucrania? Todo está bien en Ucrania. En Ucrania, la altura promedio es 1.75 metros para hombres y 1.65 metros para mujeres. El hombre promedio pesa 80 kilogramos, casi del tamaño de los guerreros épicos ucranianos. Pero allá es de 1.63 metros. ¿Cómo es posible que en Rusia la altura promedio sea de 1.63 metros? Entonces entendí. Sabemos que todas las estadísticas en Rusia son falsas. ¿Para quién mienten? Mienten para complacer a las autoridades, para que a las autoridades les guste. Así las autoridades dicen, sí, este tipo de pueblo nos conviene. Por eso, Rosstat usó a Putin como modelo para mostrar la estatura promedio de los rusos. Para que Putin, con su 1.60 metros, no luzca bajo junto a la población y parezca un ruso promedio. Mira, mi gente mide en promedio 1.62 metros, pero yo también mido 1.60 metros. Incluso Medvedev, con su estatura de 1.55 metros, podría pasar totalmente por una mujer. La estatura promedio de una mujer rusa es 1.60 metros. Mi alma ya encontró paz. Las playas mienten, incluso sobre cosas como esta. Incluso sobre esto mienten. Pero verás, desafortunadamente para él, las paredes se están cerrando y mentir sobre su estatura no lo va a salvar de lo que viene. Eso es porque la Unión Europea y Estados Unidos anunciaron otro paquete de sanciones y están yendo tras cada pequeña cosa que Putin estaba usando, incluyendo su baño. Es el paquete 19 y prohíbe importar gas natural licuado a países de la Unión Europea. También incluye una prohibición total de todos los servicios de criptomonedas para ciudadanos rusos y más restricciones para viajar para los diplomáticos rusos. Y además de esto, también incluye 117 embarcaciones de la flota fantasma rusa. También actúa contra bancos en Kazajistán, Bielorrusia y empresas en China por ayudar a empresas rusas a evadir sanciones. Ahora enfrentan el mismo destino. Todo esto está bien, pero aquí está el detalle curioso. Ahora, este detalle no es algo que yo haya notado. Esto fue algo que la agencia estatal rusa TAS notó por sí misma.
La Unión Europea también prohibió el suministro de inodoros, bidés y otros accesorios de plomería a la Federación Rusa. La Unión Europea no proporcionó ninguna justificación para esta prohibición. Y claramente, los rusos están muy molestos por esto. Y después de investigar un poco, creo que descubrí por qué están tan molestos. Verán, fuera de Moscú y San Petersburgo, así es como se ven los baños rusos. Hola, ahora les voy a mostrar nuestro baño. Vamos. Hola a todos, les mostraré nuestra casa de baños. Entremos. Esta es la sala de lavado. Tenemos una pequeña casa de baños aquí. Puedes. También puedes lavar cosas aquí. También puedes entrar desde la calle y lavarte las manos. Aquí hay agua, aquí está todo, una mesa y un estante. Incluso puedes vivir en esta casa de baños. Aquí hay todo lo que necesitas. Aquí nos lavamos. Por ahí se va el agua. Está limpio. Ya limpié aquí. Ahora, está muy limpio aquí. Por eso creo que es una gran casa de baños. Yo lo armé todo con mis propias manos. Así de limpia está la casa de baños. Por eso creo que es una casa de baños excelente. Yo armé todo esto con mis propias manos. Permítanme recordarles a todos una vez más. 2/3 de los rusos que viven fuera de las 2 ciudades principales no tienen plomería interior. Rusia es como Nigeria, pero con armas nucleares. Con situaciones como estas, uno pensaría que las universidades rusas estarían enseñando a los estudiantes algo que sea valioso para el país y valioso para el futuro. Bueno, no exactamente. En Moscú, una de las principales universidades tenía un curso llamado Cómo evadir las sanciones de la Unión Europea, que fue iniciado por un profesor a principios de este año. Bueno, y ahora ese profesor está sancionado por la propia Unión Europea, tiene prohibido entrar a cualquier país y no puede tener ningún tipo de trato con empresas europeas. Quizá el siguiente curso trate de cómo él fue sancionado por la Unión Europea. Para ser un país que gasta tanto dinero en propaganda, de verdad deberían hablar con sus profesores, porque cuando historias como esta llegan a los medios internacionales, apuesto a que no hace que Rusia se vea bien ante los demás. Ahora, hablando de cosas que hacen que Rusia se vea mal, echen un vistazo al plan ruso para detener los drones que están destruyendo su industria petrolera. Este plan utiliza globos aerostáticos y los conecta usando una red especial. Y luego, se supone que este sistema rodea como las fábricas o las refinerías para que los drones no puedan entrar. Ahora se ve gracioso, pero no los culpo porque tienen que intentar algo, ¿no? Ucrania destruye casi una refinería diaria. Ya sabes, una refinería al día mantiene a Putin lejos. De hecho, hace apenas 2 noches, vimos cómo una de las refinerías más grandes de Rusia fue destruida. Pero esta estaba a unos 1000 millas de la frontera ucraniana. Eso es casi Siberia. Pero los drones ucranianos la alcanzaron de todos modos. Aquí está el resultado. Si no entendiste, no te preocupes. Tenemos a un residente ruso muy cortés que vivía cerca de esta situación y narró todo el asunto. Es muy gracioso. Por favor, pon atención. Esa nube. Bueno, sí, en esa nube. Hace un momento, en esa nube, algo fue como así nada más, como una explosión así. Como ven, Rusia enfrenta presión de ambos lados, sanciones ucranianas, también llamadas. Los ataques con drones afectan su refinación, por lo que no puede usar su propio crudo. ¿Qué haces si eres Rusia? Si no puedes usar el petróleo, lo exportas. Las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido afectan la capacidad de exportación de Rusia. Eso significa que Putin empezará a sentir la presión. Por supuesto, eso no significa que él vaya a detener la guerra, porque después de todo, él no tiene que preocuparse por de dónde vendrá su próxima comida. Van a ser los rusos promedio quienes sufran más. Por eso, los verdaderos enemigos de Putin no son los ucranianos ni la OTAN, sino el pueblo ruso. Y si la historia rusa sirve de prueba, las guerras normalmente terminan después de un cambio de régimen.
Eso es todo lo que tengo para ustedes. Por favor, asegúrense de darle like y suscribirse aquí abajo. Buscamos llegar a 2 millones de suscriptores antes de fin de año. Nos vemos pronto.